Mi nombre es Gabriela Guzmán y hoy les voy a hablar sobre orientación preventiva. Llevándolo al campo de la salud serían crear las circunstancias para prevenir las enfermedades que a su vez están causadas por factores de riesgo. La prevención se concibe en la actualidad como un abordaje que incluye a todas las disciplinas y los diferentes factores de la sociedad. Más que dirigido a factores de riesgo, se enfatiza en el fortalecimiento de los factores de desarrollo en un proyecto de vida. La prevención debe verse como un hecho humano, es decir, fundamentar sus acciones en la persona y la sociedad. Una forma de prevenir enfermedades en la comunidad de manera espontánea sería aplicar los siguientes métodos. Actuar antes de que aparezcan los problemas y estos se convierten en un estilo de vida equivocados. Formar personas autoeficientes, capaces de tomar decisiones personales y resolver situaciones, como orientar a la familia. Gracias a la orientación preventiva tenemos el conocimiento de hacer en un determinado momento para accionar en cualquier circunstancia que nos facilite disminuir el riesgo y evitar algo mayor. Aplicar los niveles de prevención de Lever y Clark en el grupo familiar. En el nivel 1, la promoción de salud, al ser un nivel tan simple que se hace el llamado a concientizar y promover la salud, es el más visto en los grupos familiares sociales. En el nivel 2, este nivel es el profesional, que comprende la importancia de la familia en la asistencia sanitaria y busca ayudar a la familia como soporte del individuo. El profesional recibe información del individuo y su contexto familiar y proporciona consejos de salud a la familia para que tomen sus decisiones para el cuidado de sus integrantes o del grupo familiar. En el nivel 3, el profesional comprende el desarrollo normal de la familia y el modo en el que el individuo y las familias reaccionan al estrés producido por un evento crítico en uno de sus integrantes o en el grupo familiar. En este nivel, el médico de familia debería comprender su propio sistema familiar y ser consciente de cómo ellos podrían afectar su actitud hacia los pacientes. En el nivel 4, a partir de un análisis estructurado de la dinámica familiar basado en el enfoque sistémico, desarrolla intervenciones planificadas en seguimiento. En consecuencia, las recomendaciones para la familia son una respuesta específica a la lectura detallada de su realidad, aunque también con aproximaciones fundamentales cognitivas. Crisis normativas que requieren pasar del nivel 3 al nivel 4, problemas de salud mental que requieren pasar del nivel 3 al nivel 4 y problemas de funcionamiento familiar. Crisis normativas que exigen nuevo funcionamiento familiar, como por ejemplo problemas crónicos, invalidez, la muerte y el duelo. En el nivel 5, está desarrollada por personal con entrenamiento exclusivo y que empleando herramientas psicoterapéuticas intentan modificar las estructuras de las familias disfuncionales. Ciclo vital de la familia. Es una serie de etapas que se presentan de una forma más estable y previsible en la mayoría de las familias. Aquí se incluyen todas las etapas, ya sean emocionales e intelectuales, que cada miembro del grupo familiar pudiese llegar a atravesar desde la infancia hasta los últimos años. Es a esto que se le llama ciclo vital de la familia. De manera general, podríamos decir que el ciclo vital se divide en 4 etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Este género se aplica a todas las personas o grupos.
Problemas de salud más frecuentes en la familia. Algunas de las enfermedades pueden relacionarse con el hábito de vida de las personas. Pueden ser causadas de nuestro tipo de alimentación y si no hemos sido vacunados, entre otros factores. Por ello, se debe tratar de adoptar hábitos saludables. Algunas de las enfermedades más frecuentes son las siguientes: dolor de garganta, dolores de cabeza, dolores de oído, infecciones de las vías urinarias, bronquitis o resfriado común. Influencia de las tensiones en la familia. La teoría de finales de la década del 40, conocida como el modelo ABCX, de Reuben Hill, quien enfoca la sucesión de eventos de respuesta a una crisis familiar de la siguiente manera. La A es el evento estresor, hecho generalmente de aparición brusca y con magnitud suficiente para provocar cambios en el sistema familiar. El B son los recursos familiares o fortalezas y la C es el significado atribuido por la familia al evento estresante. Las interacciones de estos elementos llevan al desenlace que es la crisis X. La crisis familiar para este autor implica alteración y desequilibrio en el sistema familiar e insiste en resaltar que no es lo mismo la crisis que el estrés que ésta pueda provocar, dando que existen familias que toleran mejor el estrés que otras, y el estrés por sí mismo no tiene connotación negativa, solo cuando aparecen síntomas de alteración del equilibrio familiar y ésta se torna disfuncional. Se puede hablar entonces de una crisis en ese momento. Tipos de crisis familiar. Según Frank Pittman, psiquiatra estadounidense especializado en terapia familiar, existen 4 tipos de crisis. Crisis circunstanciales. Son momentos de gran tensión que se producen a causa de circunstancias ajenas a la familia y que no tienen nada que ver con la etapa de desarrollo de ninguno de sus miembros, quiere decir la muerte de un ser querido. 2. Crisis de desarrollo. Son las más previsibles y universales de todas las crisis familiares. Son momentos en los que se producen cambios de tipo biológico o social en el seno familiar, como por ejemplo el nacimiento de un hijo. Crisis estructurales. Son las más complejas porque afectan profundamente a la estructura de la familia y a su raíz. Adoptan la causa de alguna adicción, infidelidad, divorcio, violencia o entre otras. Crisis de desvalimiento. Están generadas por aquellas situaciones en las que la familia cuentan con un miembro independiente que requiere un alto nivel de atención y cuidados. Los niños, los ancianos, los enfermos crónicos y los discapacitados son los que tienen más atención en esta crisis. Impacto de la muerte en la familia. Cuando fallece un ser querido, se altera el equilibrio del sistema familiar y la consiguiente adaptación a la pérdida. Se supone una reorganización a corto o largo plazo, en la que las etapas del de duelo familiares e individuales se influyen recíprocamente. Dinámica familiar. La dinámica familiar se refiere a la forma de los individuos y que interactúan entre sí en el seno de una familia. Esta interacción, independiendo de su funcionalidad sana o no, influye en todas las estructuras y relaciones entre todos los miembros. La dinámica familiar es importante desde el punto de vista del desarrollo del individuo, porque son las prácticas parentales, en su mayoría, quienes van a dictar el comportamiento y la postura adoptados. Relación dinámica familiar y sus niveles. Nivel 1. Mínimo énfasis
En este nivel se enfatiza la relación médico-paciente. Se comunica con la familia solo por razones prácticas o médico-legales. Nivel 2. Información y consejería informativa. Este nivel, el profesional comprende la importancia de la familia en la asistencia sanitaria y busca el apoyo familiar como soporte del individuo. El profesional recibe información del individuo y su contexto familiar y proporciona consejos de salud a la familia para que tomen sus decisiones para el cuidado de uno de sus integrantes o del grupo familiar. Nivel 3. Sentimientos y apoyo emocional, consejería en crisis. El profesional comprende el desarrollo normal de la familia y el modo en el que el individuo y la familia reaccionan al estrés producido por un evento crítico o acúmulo de tensiones en uno de sus integrantes o en el grupo familiar en sí. En este nivel, el médico de la familia debería haber sido entrenado para comprender su propio sistema familiar y ser consciente de cómo ello podría afectar su actitud hacia los pacientes. En el nivel 4 tenemos la evaluación funcional e intervención planificada. A partir de un análisis estructurado de la dinámica familiar basado en el enfoque sistémico, desarrolla intervenciones planificadas y de seguimiento. En consecuencia, las recomendaciones para la familia son una respuesta específica a su realidad, son una respuesta específica a la lectura detallada de su realidad, aunque con aproximaciones fundamentalmente cognitivas. Nivel 5. Terapia familiar, desarrollada por personal con entrenamiento exclusivo y que planteando herramientas psicoterapéuticas intente modificar las estructuras de las familias disfuncionales. Estructura familiar funcional y estructura disfuncional. Estructura familiar funcional. Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea aceptable y armónica. Estas se caracterizan por los factores siguientes. Los padres son y se comportan como padres y los hijos son y se comportan como hijos. La organización jerárquica es clara, padre y madre comparten la autoridad en forma alternada sin conflictos y bien balanceada. Los límites para el comportamiento son claros y legítimos. Las fases del ciclo vital y sus puntos críticos se atraviesan sin dificultad para identificar y resolver problemas. Los miembros tienen capacidad de reconocer y resolver dilemas personales